lo dejamos con el futuro presidente. Muchas gracias. Gracias a todos por hacerse presente en este momento. Gracias, Nahuel, y todo tu hermoso equipo de la Julio Argentino. Gracias por el hermoso trabajo que están haciendo. Gracias por la militancia. Gracias como la pelean. Y está bueno esto porque es importante que tengamos conciencia que estamos frente a un cambio de época. Ustedes se suelen encontrar a lo largo de la historia con situaciones que son o épocas de cambio, épocas donde se van dando uno a uno los cambios de manera natural, o un cambio de época, un cambio totalmente de la situación donde todo cambia de una manera abrupta y profunda. Y eso es lo que estamos viendo en estos días. En estos días estamos viendo cómo se está cayendo el modelo de la casta. Lo más interesante de todo es cómo está avanzando la justicia, y en este contexto puede ser que se termine de sepultar el proceso más corrupto y oscuro de la historia argentina, que fue el kirchnerismo. Y en ese contexto es importante, muy importante, porque digamos, salvo que alguien venga y me diga que le gusta la corrupción, la única forma de terminar con la corrupción es con el liberalismo. Porque si hay algo que es importante entender, que la corrupción es inherente a la existencia del Estado. Si ustedes están en el sector privado y tuvieran un comprador corrupto, es decir, un comprador coimero, un comprador que paga por sus insumos más de lo que corresponde, en ese caso ustedes se van a encontrar con la situación de que la empresa en cuestión va a poder aparecerle un competidor y a un bien de misma calidad podrá ofrecer con un mejor precio, o al mismo precio uno de mejor calidad, o alguna combinación de ello que lo llevará a la quiebra. Por lo tanto, en el sector privado, en la economía de libre empresa, la ineficiencia y la corrupción y el robo se paga con la quiebra. Pero como decía Ronald Reagan, cuando ustedes en el mercado no hacen las cosas bien, van a la quiebra. En el Estado se agranda la cuenta, le pasan la cuenta. Y eso es lo que nos ha pasado. La corrupción, por lo tanto, es inherente a la existencia del Estado, porque el Estado vive de una fuente coactiva de ingresos, vive de los impuestos, los cuales obviamente, digamos, nadie los paga voluntariamente, por eso se llaman impuestos. Y en ese sentido implica también una pérdida de libertad, una pérdida de bienestar, una pérdida de la propiedad que lleva a que vivamos mucho peor. Por lo tanto, todos aquellos que hablan del Estado presente, que hablan del Estado eficiente, son igualmente corruptos. Aquellos que no solo, digamos, quieren mostrarse como eficientes, pero terminaron duplicando el tamaño del Estado, terminan cobrando impuestos por poco al aire. No lo descarten, porque quieren cobrarlo, de hecho. Entonces, en ese sentido, lo que hay que comprender es que siempre el Estado va a funcionar mal. Friedman decía que había 4 formas de gastar. Ustedes pueden gastar el dinero propio o el de otros, y lo pueden gastar en ustedes o en otras personas. Naturalmente, la mejor forma de gastar es gastar el dinero propio en uno mismo. ¿Por qué? Porque uno sabe lo que costó ganar ese dinero, todo lo que tuvieron que hacer por el dinero ese. Y al mismo tiempo, nadie puede saber mejor que ustedes lo que quieren hacer con ese dinero. Nadie puede conocer sus preferencias mejor que ustedes. Sin embargo, hay otras formas de gastar. Esas otras formas de gastar, ustedes podrían gastar el dinero de ustedes en otros. Es cuando hacen un regalo, vamos, o sea, tratan de quedar bien con lo menos posible. Es decir, se minimiza el costo. Ahora, hay otra manera de gastar, que es gastar la de otros en uno. Y ahí ocurre el despilfarro. Mire,
Yo me acuerdo que en una época de mi vida, por cuestiones de trabajo, viajaba mucho. Y un día estaba viajando y me encuentro con una persona y me hace... Claro, cuando llega el momento de subir, claro, yo viajaba en el gallinero. Entonces me hace toda una explicación de por qué ni siquiera viajaba en ejecutiva. Él viajaba en primera. Toda una explicación, oh, qué interesante. Claro, lo que pasa es que yo viajaba tanto que en el medio de del periodo de vacaciones voy, estaba en el aeropuerto y que justo me encuentro con la misma persona. Entonces, claro, cuando empiezan a hacerle llamado dije, ah, bueno, claro, ahora vos te vas. No, y lo veía que se quedaba de este lado. Entonces dije, ¿pero qué pasa? No, claro, estaba yéndose de vacaciones con la familia, claro, con la propia viajaba también en el gallinero. Es decir, cuando se gasta la de otro se despilfarra. Y en ese contexto no hay nada peor que gastar el dinero de otros en otros. Es una cosa absolutamente estúpida, digamos. O sea, imagínense a alguien gastando en no sé qué cosa sin el control de nadie. ¿Y cómo va a terminar? Mal. Imagínense si además en el medio aparecen las filtraciones. Por lo tanto, en este contexto, los únicos que podemos dar la batalla contra la corrupción somos los liberales. Y hay algo que todavía es muchísimo más interesante, porque cuando la señora Cristina Fernández de Kirchner hace su alegato, ella no negó ser corrupta, ella no negó el robo de su gobierno, ella habló que los otros también son chorros. Y la verdad es que también son chorros. Han agrandado el Estado, nos han subido los impuestos, tomaron deuda y nos están reventando la vida los de un lado y los del otro. ¡Qué amargado se te ve! ¡Cada vez te falta menos para perder con Milei! En ese contexto, dado que citan el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, días atrás nuestros legisladores, y aquí tenemos el privilegio, por ejemplo, de tenerlo al queridísimo Oscar Sago, que anda por ahí. Ahí está Oscar. Justamente lo que hicimos fue denunciarle a la Dreta el curro de las grúas. Y ahí, en ese contexto, habíamos llegado a un acuerdo con el resto de la oposición para pedirle cuentas, para que demostrara que eso no era un negociado. Sin embargo, los legisladores de La Libertad Avanza se quedaron más solos que Adán en el Día de la Madre. Parece que todo se arregló y sigue el curro de las grúas. Pero días atrás encima nos enteramos que no solo está el tema del curro con el canon, un canon de 55.000 pesos que no lo ajustan desde el año 91. Yo que sepa, me parece que llevan como 15 años, ¿no? Están camino al 16, o sea, y recién ahora se enteran justo cuando los liberales les señalamos el punto, o empiezan a hablar de la libertad justo ahora, o yo no me olvido, también se supo que le dio 515 palos el año pasado, un vueltito, por decirlo de alguna manera, pero no termina ahí. Es interesante porque mientras que estuvieron en el gobierno que se jactaban de ser socialistas, ahora parece que cambiaron los vientos y se quieren vender como liberales. Yo no me olvido cuando la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires dio, lo bueno de María Eugenia es que no importa dónde vives, siempre va a ser tu vecina. Si ella fue vecina de todos. Pero lo interesante de eso es que cuando estábamos en el debate, arrancó la parte de economía diciendo las cosas que digo yo. Entonces cuando me tocó a mí dije, uy, qué bueno María Eugenia, le digo, ¿querés bajar los impuestos? ¿No vas a crear nuevos?
Qué interesante, gracias por decir que gané el debate. Ahora lo bueno es que lo tenés ahí a Larreta porque no le pedís que baje los impuestos. Y de hecho, a los 3 días de terminada la elección, ¿qué hizo Larreta? No subió los impuestos. No solo eso, sino que además, cuando se tuvo que justificar, dijo que lo hizo porque le habían bajado la coparticipación. Sin embargo, la pregunta es, ¿y entonces cuando te la dieron, por qué no lo bajaste los otros? Es decir, son unos mentirosos, son unos inmorales que viven del esfuerzo ajeno, llevan años parasitando en el sector público y viviendo del fruto de nuestro trabajo. Y fíjense que cuando Cristina sale con todo esto, de decir que no solo ella es chorra, sino que los demás también, ¿qué hicieron los de Juntos por el Cambio? Se metieron con las frases de Alberto. ¿Para qué? Para que no se esté discutiendo en este momento que son unos corruptos. Donde, por ejemplo, la señora Carrió denunció al autoritario de Morales, ese Morales que tiene casi 30 familiares en el Estado, al cual yo denuncié desde un programa de radio y cuando fui a Jujuy me censuró y me bajó un acto, una presentación que teníamos en el Teatro Mitre. Y cuando nos fuimos de ahí, tuvimos que buscar a las apuradas la Universidad Nacional, nos dieron el auditorio y cuando se enteró a las 3 horas nos voltearon también ese acto. ¡Hay que saltar! ¡Hay que saltar! ¡El que no salta es radical! ¡Hay que saltar! ¡Hay que saltar! ¡El que no salta es radical! ¡Hay que saltar! ¡El que no salta es radical! Igual hay que saber que es una práctica bastante extendida de los muchachos de Juntos por el Cambio, porque también nos hicieron la vida imposible para tener el acto en la provincia de Mendoza, nos hicieron la vida imposible también en Mar del Plata. Es más, este 12 de septiembre vamos a estar dando un seminario que se llama El fin de la inflación, que es un seminario absolutamente técnico, donde va a estar el prócer del liberalismo, Alberto Venegas Linchijo, va a estar Domingo Cavallo desde Estados Unidos, va a estar Federico Sturzenegger, va a estar Diana Mondino, va a estar también Héctor Rubini, y cierro yo explicando la dolarización. Y sin embargo, una vez que yo lo anuncié en un programa de televisión a la noche, al otro día salieron a voltearnos el teatro, el cual habíamos reservado hace 3 semanas y habíamos pagado la seña. Y nos voltearon el evento. Y cuando lo denunciamos, que era Larreta el que estaba detrás de esto, que usa los recursos públicos para perseguir opositores, donde cada día, digamos, voy encontrando más testimonios, yo recibí verdaderamente un llamado estremecedor, cómo va tratando de cooptar cada una de las personas con las que me encuentro. Es interesante porque más bien nos terminan de censurar el acto. Él sale con un hilo de Twitter hablando de inflación. Lo que no le salió bien fue que después conseguimos el Broadway. Va a haber conferencia sobre el fin de la inflación y desde ahí los liberales les vamos a contar a los argentinos cómo vamos a terminar con este flagelo inmundo de la inflación que no solo jode el crecimiento, sino que le rompe el culo a los más vulnerables. Y para ir redondeando con los temas de la corrupción, ¿no? O sea, cuando le plantea la corrupción Carrió a Morales, Morales le dice, ¿por qué no revisar lo que pasa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Digamos, Carrió ataca a Bullrich diciendo que la espía y Bullrich le dice que la espía, ¿no? Que la espía Larreta. Que dicho sea de paso, usa las cámaras de la seguridad de la ciudad. Adivinen quién es el que más capturas tiene. Y no solo eso, sino que además, cuando sale y habla con la gente, toman las capturas faciales para ver cómo reaccionan y así manipular a la gente. Esto es para que tengan claros cómo usan los recursos del Estado para perseguir a opositores, para manipular a la gente, para hacer cualquier tipo de aberración.
Entonces, los de un lado están sucios y los del otro también. No hay grieta entre ellos son lo mismo. Si quieren un verdadero cambio, sí, que saque a la Argentina adelante, la única solución es ir por los liberales, pero no por los liberales mentirosos. Esos, digamos, que también se suman a la reta para tratarle de joder la vida a los liberales de verdad. Por lo tanto, la verdadera grieta es entre los políticos chorros, la casta inmunda que nos empobrece, y los liberales de verdad, que somos los que queremos el verdadero cambio. Por lo tanto, les pido que sigan abrazando las ideas de la libertad, porque vamos a poner de pie la Argentina y vamos